Página 117 de 434. Negación de la muerte, Ernest Becker, 1973. Parte 1. La psicología profunda del heroísmo. Capítulo 5. Kierkegaard, el psicoanalista. 5.2. La caracterología de Kierkegaard. Kierkegaard concibe el carácter del ser humano como una estructura construida para evitar la percepción del terror, de la perdición, y, de la aniquilación, que, en todo ser humano moran codo a codo. T.B. escribe. Con su forma de proceder ante la fragmentación fisiológica, el humano vive aterrado, o lleno de angustia. Sabe que no tiene salida, y ciertamente, no la hay. Y hay quienes hacen especulación sobre la muerte, y de lo que hay detrás de esa apariencia para el espectador. Incluso, hay quien supone que morimos en un universo y de inmediato seguimos en otro, con un vago recuerdo del incidente, sin morir. Se muere para un universo, y los dolientes lloran en ese, pero en otro los mismos dolientes nada saben de esto. El autor escribe. Él comprendió la psicología como lo haría un psicoanalista contemporáneo, su tarea es la de descubrir las estrategias que una persona utiliza para evitar la ansiedad. ¿Qué estilo emplea para funcionar de manera automática y acrítica en el mundo y de qué modo este estilo perjudica su propio crecimiento y libertad de acción y elección? En palabras que serían casi las de Kierkegaard, ¿cómo queda esclavizada una persona a causa de su propia mentira caracterológica sobre sí misma? Dos de los usos y análisis más brillantes de la idea de la dualidad y de la ambigüedad del ser humano en el moderno pensamiento cristiano son, el de Reinhold Niebuhr. The Nature and Destiny of Man, volumen 1, Nueva York, Scribner's Sons, 1941, y de Paul Tillich, Systematic Theology, volumen M. Chicago, University of Chicago Press, 1963, capítulo 1. Estos estudios prueban sin duda alguna la verdad que encierra la obra de Kierkegaard, que los análisis psicológicos y religiosos de la condición humana no se pueden separar, si nos remontamos hasta sus orígenes. Kierkegaard describió estos estilos de una manera tan brillante que aún hoy en día resulta inexplicable y con un vocabulario que resume gran parte de la teoría psicoanalítica de las defensas del carácter. Mientras en la actualidad hablamos de los mecanismos de defensa, como la represión y la negación, Kierkegaard habló de las mismas cosas con términos diferentes, se refirió al hecho de que la mayoría de los seres humanos viven en una semioscuridad en lo que respecta a su propia condición, están en un estado de cerrazón en el que bloquean sus propias percepciones de la realidad. Él comprendió el carácter compulsivo y la rigidez de la persona que ha tenido que construirse unas defensas extra fuertes para protegerse de la ansiedad, una pesada coraza del carácter, y la describió del siguiente modo. Partidaria de la más rígida ortodoxia. Lo sabe todo, se inclina ante lo sagrado, la verdad es para ella un conjunto de ceremonias, habla de presentarse ante el trono de Dios, del número de veces que uno se ha de inclinar, lo sabe todo del mismo modo que un alumno que es capaz de demostrar una proposición matemática con las letras A, B, C, pero cuando éstas cambian a def, está perdido. Se asusta cuando oye algo que no está expuesto en el mismo orden. No cabe duda de que por cerrazón Kierkegaard se refiere a lo que ahora denominamos represión es la personalidad cerrada, con la que uno se ha acercado a sí mismo en la infancia, en la que no ha probado sus propios poderes en acción, que no se ha permitido descubrirse a sí mismo ni a su mundo de una forma relajada. Si el niño, o la niña, no tiene la carga de una acción bloqueante excesiva por parte de los padres, podrá desarrollar sus defensas de un modo menos monopolizado y disfrutará de un carácter algo más fluido y abierto. Estará preparado para probar la realidad, basándose en su propia acción y experimentación, en lugar de hacerlo en los de la autoridad delegada, los prejuicios o las ideas preconcebidas. Kierkegaard comprendió esta diferencia e hizo una distinción entre cerrazón altanera y cerrazón equivocada.
prosiguió con un mandato rouseauniano para educar a los niños con la orientación de carácter adecuada. Es de suma importancia que una persona en su infancia sea educada con un concepto de cerrazón altanera y se la salve de la equivocada. Externamente, es fácil percibir cuando ha llegado el momento en que se ha de dejar que ande sola. Es un arte de estar siempre presente sin que se note, dejar que ella se desarrolle a sí misma, a la vez que uno mantiene claramente una constante supervisión. Es el arte de dejar al niño a su aire en la mayor medida y escala posible y de expresar una aparente indiferencia, de modo tal que, sin que se note, uno lo sepa todo. Y el padre que educa, o hace todo lo que haga falta por el hijo que está a su cargo, pero que no puede evitar que éste se cierre, incurre en una gran responsabilidad. Al igual que Rousseau y Dewey, Kierkegaard está advirtiendo a los padres que el niño o la niña han de realizar su propia exploración del mundo, desarrollar y afianzar sus propios poderes experimentales. Él sabe que se ha de proteger al niño y que la vigilancia de los padres es de vital importancia, pero no quiere que ellos trasladen sus propias ansiedades a la escena, para reprimir la acción del niño antes de que sea absolutamente necesaria. En la actualidad sabemos que solo este tipo de educación proporciona autoconfianza al niño ante la experiencia que no llegaría a tener si estuviera demasiado bloqueado, le ofrece un apoyo interno. Es precisamente este apoyo interno el que permite que el niño desarrolle una cerrazón altanera o reserva, es decir, una valoración egocontrolada y autoconfiada del mundo a cambio de una personalidad que se puede abrir con mayor facilidad a la experiencia. La cerrazón equivocada, por otra parte, es el resultado de demasiados bloqueos, demasiada ansiedad, demasiado esfuerzo como para que un organismo que ha sido sobrecargado y debilitado por sus propios controles haga frente a la experiencia. Significa, pues, más represión automática por parte de una personalidad esencialmente cerrada. Para Kierkegaard, el bien es la apertura hacia una nueva posibilidad y elección. La capacidad para enfrentarse a la ansiedad. Lo cerrado es el mal, eso que te aparta de la novedad y de percepciones y experiencias más amplias impone un velo entre la persona y su propia situación en el mundo. En teoría, este debería ser transparente, pero para la persona cerrada es opaco. Es fácil ver que la cerrazón es precisamente lo que hemos denominado la mentira del carácter y Kierkegaard lo hilama del mismo modo. Es fácil ver que la cerrazón en ipso significa mentira o, si se prefiere, negación de la verdad. Pero la negación de la verdad es justamente la falta de libertad. La elasticidad de la libertad se consume al servicio de la reserva total. La reserva total fue el efecto de la negación de la racionalización del ego en la individualidad. Esta es una descripción psicoanalítica perfectamente contemporánea de la personalidad global. He omitido el análisis más profundo y detallado de Kierkegaard sobre cómo la persona se fragmenta dentro de sí misma mediante la represión, acerca de cómo la percepción de la realidad mora bajo la superficie, al alcance de la mano, lista para acabar con la represión, sobre cómo la represión deja a la personalidad en apariencia intacta, funcionando como un conjunto, en continuidad, pero cómo esa continuidad es interrumpida, cómo la personalidad se encuentra en realidad a merced de la discontinuidad expresada por la represión. Para una mente moderna y con formación clínica semejante análisis ha de resultar maravilloso. Kierkegaard comprendió que la mentira del carácter se forja porque el niño se ha de adaptar al mundo, a los padres y a sus propios dilemas existenciales. Se crea antes de que el niño tenga la oportunidad de conocerse a sí mismo de una manera abierta o libre, y por eso las defensas del carácter son automáticas e inconscientes. El problema es que el niño se vuelve dependiente de ellas y se queda encasillado en su propia armadura de carácter, incapaz de ver con libertad más allá de su prisión o dentro de sí mismo, de las defensas que está utilizando, de las cosas que están determinando su esclavitud. Lo único que el niño puede esperar es que su cerrazón no sea de la clase equivocada o del tipo masivo, por lo que tendrá un carácter con demasiado temor al mundo como para abrirse a las posibilidades de la experiencia. Pero eso depende en gran medida de los padres,
de las circunstancias del entorno, como bien sabía Kierkegaard. La mayoría de las personas tienen padres que han incurrido en una gran responsabilidad y, por lo tanto, se ven obligadas a desconectarse de la posibilidad. Kierkegaard nos ofrece algunos bocetos de retratos de los estilos de negación de la posibilidad, o de las mentiras del carácter, que es lo mismo. Está resuelto a describir lo que hoy en día llamamos personas no auténticas, que evitan desarrollar su carácter único, que siguen los estilos de una forma de vida automática y sin sentido de crítica en la que fueron condicionadas durante su infancia. Estas personas no son auténticas porque no se pertenecen a ellas mismas, no son su propia persona, no actúan desde su propio centro, no ven la realidad como es, son personas unidimensionales totalmente inmersas en los juegos ficticios que se juegan en la sociedad, incapaces de trascender sus condicionamientos sociales. Los hombres y las mujeres de negocios occidentales, los burócratas orientales, los pueblos tribales encerrados en la tradición, el ser humano sea cual sea su procedencia que no comprende lo que significa pensar por sí mismo y que, si lo hiciera, se echaría atrás ante la idea de semejante audacia y riesgo. Kierkegaard nos da una descripción. La persona inmediata. Su yo o ella misma es un algo incluido en el otro en el perímetro de lo temporal y de lo mundano. Por consiguiente, el yo se adhiere inmediatamente a el otro, anhelando, deseando, disfrutando, etc., pero pasivamente. Se las arregla para imitar a los demás, observando cómo viven y de este modo también intenta vivir como ellos. En la comunidad cristiana, también es cristiana, va a la iglesia los domingos, escucha y comprende al pastor, sí, se comprenden bien mutuamente, muere, y el pastor le conduce a la eternidad por el precio de $10, pero a un yo que no fue y a un yo que nunca llegó a ser. Pues la persona inmediata no reconoce a su yo, solo se reconoce a sí misma por su atuendo. Reconoce que tiene un yo solo por lo externo. Esta es una descripción perfecta del ser humano cultural automático, el ser humano confinado por la cultura, esclavo de ella, que se imagina que tiene una identidad porque paga su prima a la seguridad social, que tiene más control sobre su vida si aprieta el acelerador de su deportivo o usa un cepillo de dientes eléctrico. TV escribe. Ingenuamente, los que tienen más oportunidades suponen que al obtener puestos mejores en una fábrica o alguna empresa privada, son agraciados. No se percatan que también son unos pobres empleados, desechables, seres que pueden estar o no estar y todo sigue igual. El autor escribe. Hoy en día, las personas inmediatas, o que no son auténticas, son tipos familiares, tras décadas de marxismo y de análisis existencialista sobre la esclavitud humana respecto a su sistema social. Pero en los tiempos de Kierkegaard debió haber supuesto un shock ser un ciudadano europeo moderno y ser considerado un filisteo. Para Kierkegaard el filisteísmo significaba trivialidad, la persona que vive embaucada por las rutinas cotidianas de su sociedad, contenta con las satisfacciones que ésta le ofrece en nuestro mundo actual, el coche, el salario, el centro comercial, las 2 semanas de vacaciones. También a los burros se les pone alfalfa en su comedero alguna vez. El ser humano está protegido por las alternativas seguras y limitadas que su sociedad le ofrece y, si no levanta la mirada de su camino, puede vivir toda su vida con una monotonía asegurada. Carente de imaginación, como siempre sucede con el filisteo, vive en cierta provincia trivial de la experiencia en cuanto a cómo son las cosas, lo que es posible, lo que suele ocurrir. El filisteísmo se autotranquiliza en lo trivial. ¿Por qué acepta el ser humano lo trivial, lo ordinario? Por el peligro de todo un horizonte de experiencia, por supuesto. Esta es la motivación más profunda del filisteísmo, que celebra el triunfo sobre la posibilidad, sobre la libertad. El filisteísmo conoce a su verdadero enemigo, la libertad es peligrosa. Si la sigues de buen grado, amenaza con la incertidumbre; si la abandonas por completo, te conviertes en un prisionero de la necesidad. Lo más seguro es conformarse con lo que es socialmente posible.
Creo que esto es lo que significa la observación de Kierkegaard. Pues el filisteísmo piensa que tiene el control de la posibilidad, que, cuando ha atraído con un señuelo a esta prodigiosa elasticidad al campo de la probabilidad o al manicomio que la retiene prisionera, la lleva de un lado a otro, cual prisionero en la celda de lo probable, hace alarde de. Página 123.